A continuación, presentamos la tercera conferencia de esta jornada. Nos acompaña la magíster Marcela García Vera, jefa de Cultura y Comunicación de TIA, profesional reconocida por su labor en la construcción de culturas organizacionales sólidas, humanas y orientadas a la sostenibilidad empresarial. El tema que compartirá con nosotros es Comunicar para inspirar, el rol de la cultura corporativa en la sostenibilidad empresarial. Demos la bienvenida a la magíster Marcela García. Muchas gracias. Buenos días aún, casi tardes. Gracias por la presentación y por la invitación. Antes de arrancar quisiera empezar con la siguiente frase, que es que sea cual sea la naturaleza de una empresa, todos tienen que saber lo que sucede. Y aquí arrancamos a ver por qué la comunicación es tan importante. La comunicación es una habilidad que, si bien es cierto, hay que trabajarla, es una herramienta que está a disposición para todos. ¿Y saben qué es lo mejor? Es gratis, no nos cuesta. Entonces, ¿por qué me inspiré en Frances para arrancar con esta conferencia? A pesar de la poca participación de las mujeres liderando compañías, Frances llevó a la división de mujeres de los Boy Scouts en Estados Unidos de estar casi en la quiebra a transformarse en una de las organizaciones sin fines de lucro más importantes del siglo XX y del siglo XXI. Pero eso no lo logró sola, no lo logró solamente diciendo qué hacer, sino inspirando a los demás. ¿Y cuál era su lema? Servir para vivir. Y cuando estudiaba un poco a Frances, en mi mente me trasladé al otro lado de la esfera, o a la otra punta del continente, mi mamá. Y tomo un poco las palabras de Lucrecia en la mañana, de ser cercanos, y de ahora la última ponencia, la sobreestimulación que tienen las madres con sus hijos. Y mi primer hito académico resulta que fue antes de que me graduara de la escuela, incluso con 10 años me veía en un salón recibiendo clases de liderazgo comunitario. Y ahí les traje, porque es un bonito recuerdo, y es lo que ahora le hace mucho sentido a mi vida, decir por qué el liderazgo, por qué la comunicación, por qué la cultura forman parte de mis pasiones. Y es lo que hoy me tiene compartiendo con ustedes en este espacio. En la presentación, bueno, vimos comunicar para inspirar y cómo la cultura organizacional permite una sostenibilidad empresarial. Y dentro de eso, bueno, la presentación ya la vimos. Los quiero invitar hoy a despojarse del concepto tradicional de qué es comunicar, del concepto tradicional de cuál es el rol del comunicador. Si bien es cierto, comunicar es recibir información y luego replicarla, hacer que llegue a audiencias, el comunicador en la organización, más que ser el responsable de lo que la organización comunica a sus equipos, es el responsable de convertir a los líderes en el principal y más real canal de comunicación. Y hoy les digo que comunicar es como jugar Tetris. Seguramente todos en nuestra niñez jugamos Tetris, ¿no? En este jueguito que tiene diferentes piezas de diferentes colores y que la misión es no colapsar el tablero. A medida que vamos llenando los espacios correctamente con la ubicación de las piezas, vamos ganando puntos y así vamos avanzando al siguiente nivel. Hoy los invito a ver la comunicación con esta analogía de Tetris, donde las piezas son los mensajes, que cada uno tiene su complicación, tiene su complejidad, tiene su forma, su color, pero que depende, las piezas salen de la nada, al igual que las necesidades de comunicación, tanto en lo laboral como en lo profesional. Pero ¿de quién depende? Del jugador. Tiene que tener esa visión estratégica de saber dónde, cómo, cuándo y a quién se comunica. Pero más importante es que el jugador también tiene que tener de referencia el tablero, porque la comunicación se juega en contextos y propósitos distintos de acuerdo a las compañías. Entonces, lo que hoy comunicación puede ser para Marcela, probablemente no sea comunicación para Lucrecia, no sea comunicación para algunos de ustedes que están sentados aquí, porque la comunicación se ata a un propósito y ese propósito es tan genuino y tan diferente de organización en organización. Para seguir con lo de las piezas, una pieza tiene que tener alguna de estas o muchas de estas
aspectos. Tiene que ser clara, tiene que ser concisa, tiene que ser una fuente de consulta, tiene que ser información correcta y más que correcta, bien presentada, tiene que estar completa, tiene que generar esta sensación de acompañamiento, tiene que ser concreta y sobre todo tiene que inspirar cortesía. Todo comunicador sabe que estas son las claves detrás de una buena comunicación, pero lo que yo hoy quiero que se lleve no es cómo se compone o cómo se construye una comunicación, sino lo que la comunicación debería inspirar, porque los mensajes pueden ser directos, pueden ser complejos, pueden ser urgentes, pueden ser inesperados, pero lo que como comunicadora y en estos años de experiencia me he dado cuenta es que la comunicación siempre tiene que generar 3 Cs. La primera, confianza. Y he escogido la pieza más difícil del Tetris, porque justamente es así, la confianza. Es tan difícil de identificar dónde la voy a colocar, a quién se la voy a colocar, cómo la muevo, porque si uso mal o gestiono mal la confianza, puedo destruir grandes resultados. Esta confianza, me van a decir, bueno, ¿esta confianza qué tiene que ser? Tiene que ser en nosotros mismos, tiene que ser la confianza en las capacidades que yo deposito y en el valor que entrego, pero también la confianza en que tengo un equipo que me acompaña a construir resultados. Solo así genero la segunda pieza, que es la conexión. Y esa conexión he escogido la pieza más larga del Tetris, porque puede ser esto infinita. Tú nunca sabes, como decía Lucrecia, lo que hoy estás haciendo que puede ser inspiración para otro. Sin tener la intención de decir lo estoy haciendo, siempre hay alguien que te está viendo y genera esa conexión genuina contigo. Estas 2 Cs dan lugar a la tercera C, que es la colaboración. Cuando tú tienes un equipo que confía en ti y que conecta contigo con el propósito de la compañía, obtienes automáticamente colaboración, pero de esa colaboración a otro nivel, no la que tienes que empujar, sino la colaboración que nace desde esa pasión por lo que haces y por saber que el propósito que tienes en lo individual suma el propósito colectivo, tanto de tu equipo como de tu organización. Y estas Cs no son más que aspectos para algo que todos queremos, que cuando hablamos en directorios, con el CEO, con el CFO, bueno, ¿qué le hace falta? ¿Cuál es el diferencial para que una compañía camine a un ritmo diferente? Es el compromiso. Bueno, ¿cómo se logra el compromiso? Con confianza, conexión y colaboración. Y la base de estas 3 es la comunicación. Vamos a hablar un poco ahora sobre el jugador. Dentro de la analogía yo he identificado 3 tipos de líderes que tienen que ver con cuánto tiempo tienen siendo líderes. Por ejemplo, los principiantes son los amateurs. Generalmente se ajustan más a los procesos, son poco flexibles y prefieren tomar decisiones para luego delegar responsabilidades o actividades a otros. Luego viene el jugador regular, este líder que ya está un poco más acostumbrado al proceso, pero en el camino sigue cuidando el resultado y ya no solamente observa lo que hace él y su equipo, sino lo que hacen otros jugadores y va aprendiendo sus buenas prácticas. Y por aquí los que jueguen videojuegos van a entender que el jugador pro es que no importa qué plataforma, él siempre va a buscar cómo mejorar su partida anterior. ¿Por qué? Porque ya aprendió el proceso y busca la mejora continua. Y la mejora continua viene de aprender del error. Muchas veces castigamos la equivocación en el liderazgo, de decir, no, estoy retrocediendo, pero déjenme decirles que el error ya es avanzar, porque al menos sé qué camino no tengo que tomar. Si yo no me equivoco, no puedo tampoco enseñarle a otros dónde está la oportunidad para mejorar. No podemos ser líderes desde la teoría, tenemos que ser líderes desde la práctica. Y el equivocarnos nos vuelve líderes más humanos. El reconocer con humildad que podemos equivocarnos y aprender de ese error es lo que va a generar conexión, confianza y colaboración. Sin embargo, no es suficiente saber qué tipo de líder soy, de acuerdo a mi experiencia o la trayectoria, sino qué estilo de liderazgo tengo. Muchas veces el liderazgo creemos que está atado únicamente a la personalidad o a la voluntad que tiene el líder. Hoy traigo 6 por mostrarles algunos. El delegativo es aquel líder que hace partícipe al equipo de la decisión, pero confía en que ellos, en sus formas y en sus procesos, van a llegar al resultado. Este es un líder
que fue cercano y que sabe las piezas que tiene en su tablero. No necesita estresarse por decirles cada pasito, simplemente te asigno esta responsabilidad porque confío en tus competencias para ayudarme a lograr ese resultado. Luego tengo el directivo, que es el polo opuesto del delegativo. Es cuando el líder dice, bueno, no, esta situación o este equipo amerita que yo tome la decisión y que yo solamente ejecute. Tengo el participativo, que es un mix entre los dos, es donde sigo teniendo la responsabilidad de la decisión, pero hago sentir al equipo parte y se involucra en la construcción de esa meta. Tengo el afiliativo, y voy a tomarme un poco las palabras de ahora. Se enfoca en las personas y en promover una relación armónica. Muchos de nosotros, nuestro primer ejemplo de liderazgo son nuestros padres. Gracias a sus aspiraciones, limitaciones u oportunidades, fuimos marcando lo que queríamos ser en el futuro. Y nos lleva al siguiente estilo de liderazgo, que es informativo, y es donde nos vemos nosotros reflejados en los docentes. Nos reciben con muchos cuestionamientos, muchas preocupaciones, muchas indecisiones e incertidumbres para la vida. Pero gracias a las aulas de clases, donde buscamos resultados mediante el desarrollo continuo del personal, es que hoy cada uno eligió una vocación y es lo que se dedica. Entonces, también ser docente es ser líder. Y luego tengo el liderazgo ejemplar. Es aquel que no tiene mucha flexibilidad, pero porque busca la perfección. Aquí quiero llegar hablándoles de estos estilos de liderazgo que están un poco ahí por Daniel Goleman. Es que no hay un liderazgo malo, bueno o mejor. El liderazgo tiene que ser situacional, porque tiene que adaptarse al nivel de preparación y madurez que tienes en el equipo, o a lo mejor a las competencias o tiempo en la compañía que tiene cada integrante de tu equipo. Y por qué no al rol o función que desempeña cada uno, porque la forma en que lideras a un coordinador no es la misma forma que lideras a un auxiliar. Por lo tanto, la sabiduría del jugador es escoger, de acuerdo a su experiencia, qué estilo de liderazgo necesita cada elemento de su equipo. Entonces, ser un líder no es una fórmula que ya está escrita, no es una receta prescrita que te tienes que tomar como cada 8 horas, sino es aplicar la sabiduría de entender dónde ejerzo más presión, dónde entreno más, dónde aprovecho potencial y sueldo para poder tener una partida exitosa. Y por último, vamos a hablar sobre el tablero. Y el tablero, para mí, desde la experiencia, es la cultura. La cultura tiene 4 ejes. Indiscutiblemente los valores, que son esos principios que rigen el comportamiento o la forma que tiene el equipo para trabajar, para colaborar, sea a nivel interpersonal o sea a nivel equipos. Y conversaba hace un momento que para mí, desde cultura, es muy importante identificar que el talento haga match sus valores personales con los valores corporativos, porque ahí es cuando encuentras ese trabajo con propósito, ese trabajo con pasión. No hay empresas malas, no hay colaboradores malos, solamente que han seleccionado lugares incorrectos. Siguiente serían los hábitos. Los hábitos son el reflejo de estos valores. Es el comportamiento observable que tienen los equipos sin la supervisión, sin la directriz del líder, que a la final está marcado por las creencias que tienen los colaboradores. Y estas creencias no son solamente desde que yo entro de la puerta de la compañía y luego cuando me voy las olvido. No, son creencias que se mezclan y son un híbrido entre tus creencias de vida más lo que vas adquiriendo en tu equipo de trabajo. Y por último, las actitudes, que son las posiciones que tienen las personas frente a los retos. Pueden ser internos, externos, pueden ser del negocio, pueden ser retos en lo individual como crecimiento personal y profesional, pero también pueden ser los retos colectivos. Cómo yo veo que se comporta un equipo cuando tiene un desafío, que el resultado tiene que ser del equipo. ¿Hay individualismos o se prioriza el resultado? Entonces, estos 4 ejes van a marcar el contexto de la comunicación. Entonces, el líder no solamente tiene que escoger un manual y decir, no, en la comunicación tiene un titular, un encabezado y tiene un cierre. No, hay que conectar con el propósito de la compañía, pero también ser conscientes de que el contexto, que es la cultura,
es lo que marca el estilo en que comunico, que me entienden, que me relaciono con cada elemento de mi equipo. Antes de llegar a las conclusiones, les quiero contar lo que para mí es un caso de éxito, en cómo la comunicación logró inspirar y esto impacta en la sostenibilidad empresarial. En TIA, como me presentaron, trabajo en Almacenes TIA, uno de los mejores retail del país, cuña comercial. Para los que no estén conectados, para los que están conectados y no están presencial, sobre todo los que no son de Ecuador, TIA es un retail que tiene 65 años en Ecuador y bueno, está pasando por un proceso de transformación. La transformación arrancó el año pasado, pero la transformación formal, ¿no? Porque de cara a las líneas de liderazgo, la transformación venía, pero como más de decisiones a nivel directorio, que luego tenían que permear en la organización. Entonces la transformación visible de cara al resto de los colaboradores arranca formalmente el año pasado. Y decía nuestro CEO, el éxito o el fracaso de este proyecto de transformación va a depender de lo que tú hagas como cultura. ¿Y cuánta razón tenía? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados por 65 años a hacer procesos que nos llevaron al éxito, costumbres, formas de trabajar que hoy nos permitían ser lo que somos, pero saben que ya no era suficiente. El mercado cambió, el consumidor cambió y teníamos que aceptar con humildad, pero más que con humildad, con acciones genuinas para transformarnos. Entonces, dentro de todo este proceso de transformación, el proyecto arranca con una estructura paralela del liderazgo, que no era el liderazgo tradicional, no era el director o el gerente que siempre tomó las decisiones. Escogimos, de acuerdo al potencial, es donde les decía, saber cuáles son los elementos de tu equipo y el potencial que tiene cada uno para poder determinar quién podía ejercer un rol de liderazgo paralelo para la transformación, que estuviera dispuesto a sumarse a este cambio sin que lo viera como, ay, es una tarea más, sino porque de verdad conocía el propósito de la transformación y desde su rol individual quería sumarse a hacer ese cambio que él esperaba ver como compañero. No solamente que otro lo haga, sino quiero ser yo actor principal de esa transformación. Así, escogimos a muchas personas, hoy somos 300 personas en la primera línea, por decirlo así, porque a la final lo que logramos es que a las personas les dimos un propósito y les marcamos resultados. Pero estos resultados no eran resultados impuestos por una dirección, eran resultados co-construidos con quienes ejecutaban los procesos. En este proceso nosotros trabajamos con una consultora muy reconocida que nos marcó como una línea base. Cuando empezamos a trabajar y empoderar a las personas, con la comunicación clara, generando confianza, empoderamiento, inspirando la colaboración, esos resultados que estaban en una línea base por una de las mejores consultoras, gratamente los superábamos cuando el actor principal, cuando el dueño del proceso era el que estaba involucrado. Luego conseguimos que los líderes adoptaran una metodología para el proyecto y que gracias a esta metodología tuvieran cronogramas y objetivos claros. Estos resultados no eran solamente resultados de gestión. Y aquí es donde yo decía, bueno, ¿cómo pasé de ser comunicadora a crear estrategias para el negocio? Los resultados estaban atados a la rentabilidad y tenía que directamente impactar en el EBIT, que son las ganancias antes de las declaraciones. Los que son financieros, yo recién estoy incursionando. Entonces yo decía, ¿por qué tanto tiempo me perdí esto de entender cómo funciona el corazón del negocio para desde la comunicación apoyar y empujar ese propósito? Entonces por eso les decía, olvídense de ese rol tradicional del comunicador, del que solamente recibe y replica, sino de aquel comunicador que va, que investiga, que aprende, que se enamora del negocio para mediante la comunicación transmitir eso y lograr resultados distintos. Esta metodología que inició solo para el proyecto, hoy ya no es solo para el proyecto. Hoy ya tomó una estructura formal y trabaja para todo el negocio. Estoy segura que muy pronto será proyecto y será el día a día. Ya no es el proyecto tal, es TIA trabaja con esta metodología. Como resultado, obtuvimos que las personas trabajaran de forma más autónoma,
Cuando en las reuniones semanales, en lugar de hacer seguimiento, y ahora tienes que hacer esto, ¿por qué no lo cumpliste o cuánto te falta?, nos encontramos resultados de que ya lo cumplí y además ya estoy viendo el siguiente hito, y aparte se me ocurre que podemos agregar una segunda fase de los que tienen posiciones de liderazgo. Qué lindo es, ¿no? Que venga el equipo no solo con el resultado esperado, sino a proponerte cosas distintas, a desafiarse ellos mismos esa meta. Finalmente, el incremento en la rentabilidad, ¿cómo se vio reflejado? Teníamos una meta financiera para el 2025 que para cuando habíamos transcurrido el 30% del cronograma en tiempo calendario, ya la habíamos logrado. Para el cierre de septiembre fue, el equipo que me acompaña está allá, septiembre, ya habíamos logrado superar esa meta en un 150%. Y estoy segura que vamos a superar más del 200% al cierre del año. No hay fórmulas mágicas. Comunicación, cercanía, conexión, compartir propósito. ¿Que es un trabajo desgastante? Sí. No es un trabajo para cualquiera, para a quien le apasiona acompañar a la gente, para quien le apasionen los temas de transformación y que le guste no solamente ser espectador del cambio, sino ser actor principal del cambio. Para ir a las conclusiones, me gustaría recordar entonces en qué situaciones perdemos esta partida de Tetris. ¿Por qué perdemos? Perdemos cuando la comunicación no logra transmitir el propósito de la compañía. Perdemos cuando el líder no conecta con ese propósito y por lo tanto no puede inspirar y no puede transmitir el propósito a su equipo. Y finalmente, cuando la cultura no se gestiona como parte de la estrategia del negocio. Y aquí los invito a pensar en la cultura como la mesa que tiene cada uno en su casa. Es la mesa que es. No es una mesa buena ni mala, es la mesa que tengo. Algunos van a recordar con nostalgia porque es la mesa donde comieron toda su infancia y aún no se independizan, sigue siendo la mesa familiar. Otros tienen una mesa para ellos solos y recuerdan la mesa que tuvieron con sus papás. Otros tienen la ilusión de ver una mesa llena con sus hijos, conversar, comer un domingo. Bueno, la cultura es eso, como la mesa que tiene cada uno en su casa. No es buena ni mala, es la que es. Y depende de cada uno trabajar en acciones para mejorar o llegar a esa mesa que yo deseo. Si no gestionan la cultura, hay una cultura. Y los resultados que tienen sin gestionar la cultura ya son los que son. Ahora imagínense si gestionaran la cultura de forma estratégica. Llevaríamos los resultados a otro nivel. Quiero que se lleven hoy que la comunicación, la cultura y el liderazgo son tres motorcitos que trabajan juntos. Si trabajan por separado puede que funcionen, pero va a funcionar forzado. No se va a llegar a los mismos resultados. Es la única forma en que podemos garantizar la sostenibilidad empresarial. ¿Por qué? Porque la comunicación logra que los equipos se alineen y hagan crecer a otros para alcanzar ese propósito. No hay cultura organizacional mala, solo mal gestionada. Y no hay liderazgo malo, hay que adaptarlo a la situación en la que nos encontremos. La partida, que sería, bueno, gané, no gané, como en todos los videojuegos, pasa en la vida. No es definitivo. Siempre tenemos la oportunidad de volver a empezar, pero volver a empezar desde la experiencia, haciendo conciencia, siendo líderes auténticos, siendo líderes cercanos. Porque si hay algo que yo he aprendido desde el ejemplo de mi mamá, de líderes internacionales, de mis referentes como mis docentes y mis líderes actuales, es que para ser buen profesional tienes que ser buena persona. Así como nos esforzamos en tener espacios para compartir, incrementar nuestras competencias, nuestras habilidades, busquemos enriquecer también nuestro lado personal. No se puede ser buen profesional si no eres buena persona. Así que los quiero dejar con, sean buenos líderes, pero también sean líderes buenos. Gracias. Muchas gracias, Magister. Tenemos algunas preguntas.
preguntas? Bueno, antes de empezar con las preguntas del chat, no sé si en el público de repente tenemos preguntas. ¿No? Bueno, tenemos aquí... ¿Sí? Ya. Bueno, o sea, está bien todo lo que, todas las fases que hacen en el proceso, ¿no? ¿Verdad? Pero, por ejemplo, yo he visto un par de casos justamente hace un par de semanas, no, la semana pasada no fue. Por ejemplo, hablar del caso de Douglas, ¿no? Y me hablan también del caso de almacenes, creo que justamente me parece, ¿sí sabes? No, perdón, Pica. Es Pica. Por ahí somos vecinos, No, por ahí va. Entonces, ¿qué pasa allí? Efectivamente, pues, se trazan los objetivos, se elevan, pues, la verdad, lo que se llama la rentabilidad de la empresa, y efectivamente, pues, se fueron, como usted dijo, al 150% de rentabilidad, ¿no es verdad? Pero resulta que toda esa gente que estuvo metida, involucrada en ese asunto, una vez que llegaron al objetivo, te fuiste y sacaron a todo el mundo, ¿sabes? Y yo entendiera que lamentablemente la gente que está en ese cargo, las personas o los empleados, los asistentes, los colaboradores, como le queramos llamar, una vez que llegan al objetivo que justamente trazó la empresa, eso es lo que yo en mi mente pensé, bueno, la verdad es que los trabajos no hay que tomarlos personales, simplemente se cumplió la tarea y te fuiste. Entonces, pero me parece tan feo, ¿no? Que estando tú de haberle dado tanta gana a un trabajo y después tú te das en el aire, ¿no? Hay gente que trabajó 2 años y medio, 3 años, o al año y medio, ¿no? Se llegaron los objetivos y fuera. Entonces, conversar esto con un ingeniero y digo, bueno, la verdad es que no hay que tomar las cosas definitivamente, hay que darlo todo de sí, ¿no? Pero hasta ahí llegaste, o sea, no puedes ir más allá. Quería saber de qué modo se podría dar tal vez más alcance, porque siempre va a haber algo más, siempre. Allá va mi pregunta, ¿qué hago con toda esta gente que estoy eliminando? Lo pones a parir. Justamente cuando el propósito de la compañía no está definido, cuando no es claro, cuando no es honesto, cuando no es real, pasan estas cosas. Y eso se llama falta de gratitud. En lugar de reconocer y felicitar y de poner como ejemplo a las personas que lograron esta meta, decido desvincularlos, habla más que el propio propósito, los valores que estén escritos en un afiche. Entonces, mi mensaje es, hagan lo que hacen, no por esperar un reconocimiento, háganlo por la satisfacción propia como profesionales. Lo demás viene como en consecuencia. El reconocimiento, la estabilidad, el crecimiento, viene en consecuencia de la pasión que le des tú a tu trabajo, porque esa es tu reputación como persona, como profesional. Y si puede pasar que nos encontremos con empresas poco gratas, pero que eso no nos limite y que nos diga, es que yo doy demasiado. No, jamás se cuestionen cuánto dan ustedes. Agradezcan que la vida les permitió salirse de ese lugar, porque ya llegará otro donde sí valoren esa muchosidad, como en Alicia en el País de las Maravillas tienen para dar ustedes. Así que eso. Sí. Sí, felicitarla y me quedo con la última frase. No se puede ser buen profesional, pero si no eres buena persona, definitivamente. Y quiero aprovechar esta oportunidad para decirles que a mi lado derecho tengo una persona que conocí en una institución de educación superior a la que todavía amo, y cuando paso por ahí los ojos se me nublan porque amo esa institución de donde salí en el 2017. Y lo conocí al ingeniero Jorge Flores. Aprovecho para agradecerle públicamente. Lo conocí a él y él me ayudó muchísimo en el área de investigación. Viajamos a muchos países, me sigue enseñando. Yo me lo he secuestrado. Viajamos a todas partes, pero él es un buen profesional, pero sobre todo es buena persona. Y yo le agradezco mucho a Dios por habérmelo encontrado en el camino.
Gracias. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cómo logra tu departamento tener también una buena relación con talento humano o con recursos humanos? ¿Por qué? Porque también está el tema de la promoción interna. El liderazgo también está encauzado por ahí. ¿Y qué pasa? Que de repente podemos dar todo de sí, igual es un grupo joven los que la mayoría conforma, pero en algún momento dirán, bueno, ¿qué más hay después de un año de estar en esta posición? Los jóvenes también desean esta aspiración, pero mucho tiene que ver talento humano. ¿Cómo logran esa relación que sea estrecha y sea productiva con su personal? Gracias por la pregunta. Justamente mencionabas que somos un equipo de muchos jóvenes que ya tiene 4 generaciones coexistiendo todos los días. Y parte de cómo lograr que esta generación tan joven que se ve atraída por el conocimiento, por los cambios, por ser parte, por no callarse, por cuestionar todo, justamente es dándoles un espacio y voz real. El crecimiento no solamente tiene que ser ascendente, también puede ser horizontal. Entonces, justamente el éxito de la transformación fue identificar a personas con potencial, no por cargo, no por tiempo en la compañía, no por edad, sino por gente que tuviera esa motivación intrínseca para hacer las cosas distintas. Y ahí tuvimos muchos jóvenes, déjenme decirles, ¿no? Entonces, que ellos se sintieran parte de un proyecto que figura como uno de los más importantes de la compañía, donde tú te sientas a conversar, sale el tema del nombre del proyecto y saben de qué se trata. Ay, mi compañero tal está ahí, sí, es que yo lo he visto. Entonces, cuando nos encargamos de potenciar las voces en lugar de callarlas, logramos esa cercanía, logramos que el talento joven se sienta desafiado constantemente, porque sí, hoy se acabó este proyecto, pero estoy seguro que este es el inicio de más proyectos. No es que se acaba mi aporte aquí. La oportunidad que yo, desde mi experiencia de salir del mundo chiquito de talento humano, porque en la estructura de nosotros, Cultura y Comunicación reporta de Dirección de Talento Humano, y encontrarme en una mesa con el financiero, con el de procesos, con el de logística, y entender por qué estoy haciendo el cálculo de esto de esta forma y cómo va a impactar, o dónde está la optimización de no sé qué cosa y cómo va a impactar finalmente en la rentabilidad. A mí me despertó de un sueño que tenía de solo esperar que la comunicación me llegue. ¿Ok? Entonces, creo que hacerlos sentir que son voz y parte importante de las decisiones no es solamente ponerlo, decirlo, contarlo, sino se tiene que sentir desde el primer día. Y conversábamos hace un momento, estas cosas como el empoderamiento, la calidez, la cercanía, la actitud de servicio, que es un valor que rige mucho lo que hacemos como compañía, se siente desde el segundo en que tú saludas y te dicen hola, buenos días, por favor, gracias, te miran a los ojos, te dan un buen apretón de manos. O sea, son cosas tan sencillas que logran esos resultados. Entonces sería eso, potenciar las voces en lugar de limitarlas. Y para concluir, bueno, me llevo una nueva frase, muchosidad, me gusta, me la voy a robar, va a estar en algún libro, en algún artículo, la muchosidad. Cuando escuché esa frase, chas, fue un impacto. ¿Por qué? Porque viendo mi mente, mi bello y adorado esposo, el señor Javier Quito Monroy, penosamente Juan Marcel vendió su empresa a Paco. Y en algún momento de mi vida me acordé cuando tú dijiste hay que darlo todo. Y mi esposo lo daba todo, todo por la institución. Y cuando el compañero hizo la pregunta del despido de los compañeros, mi esposo es uno de los despedidos de Juan Marcel. Se lleva bien con el jefe, lo llama, se toman un café, se pueden encontrar en el edificio de la previsora, porque arriba también se toman un cafecito. Hay mucha cercanía, pero no hay trabajo. Entonces yo le dije a mi esposo, tú diste todo, sí, pero yo me siento feliz que lo di todo, aunque me quedé sin trabajo. Y entonces ahora el señor Quito me dice, bueno, así como usted en algún momento dijo,
En algún momento habrá algo mucho mejor. Esperemos. Y con esta frase me quedo. Gracias. Tenemos un par de preguntas más de redes. Bien, sí, el micrófono yo. Bueno, Marcela, primero felicitarte. En redes tienes muchos conectados, me imagino, siguiendo en las redes también están mucha gente tía. Veo que no solamente eres una buena colaboradora, sino también has sido una buena persona, y el día de hoy has tocado hilos muy sensibles para muchas de las personas que se encuentran y que nos encontramos aquí. Yo creo que eso promueve y dice mucho también de tus capacidades y dice mucho del tipo de persona que eres. Así que felicito y extiendo las felicitaciones que te envían mucha gente, por incluyendo tu jefa, está creo conectada aquí, diciendo que se siente muy orgullosa de ti, de lo que has hecho, y otros comentarios muy positivos sobre los aspectos. Pero voy a irme también también veo que el doctor Valladares también te felicita desde México y nos hace una pregunta. ¿Qué opinión tiene que desde hace algún tiempo ya hay robots que tienen la capacidad de dar noticias? Es decir, comunican cierta información. Mi opinión es que la tecnología avanza y que en lugar de sentirnos con miedo por la velocidad en la que avanza la tecnología, es cuánto nos estamos desafiando a nosotros mismos para evolucionar al ritmo que evoluciona la tecnología. Entonces, yo desde mi rol de comunicadora utilizo la tecnología. Quiero decir que fui detractora al inicio, mi equipo no me deja negar, pero considero que sí, que en momentos de apuro, porque todos tenemos unos momentos en que todo sucede al mismo tiempo, es un soporte importantísimo, pero que eso no nos consuma, que eso no nos desconecte, que eso no nos haga faltar a nuestro propósito de ser cercanos. Como comunicadora puedo decir que no importan las inteligencias que generen y den noticias, esa calidez y esa conexión que generamos mirándonos, con los gestos, con la sonrisa, con el asentir, no va a haber tecnología que lo reemplace. Entonces, más bien, aprendamos de la tecnología, evolucionemos al ritmo que evoluciona ella. Bien, hay otras preguntas que tenemos, estoy tratando de seleccionar algunas para un poco aprovechar el tiempo. Tenemos una pregunta que se orienta más sobre la típica frase. Aquí hay muchas críticas a recursos humanos, al área de recursos humanos, pero hay una frase, dice, que utilizan mucho los de recursos humanos, que es ponerse la camiseta. Una frase, dice, que es muy utilizada cuando, a pesar de que muchos de los trabajadores se sienten con mayor pertenencia dentro de las organizaciones, la comunicación interna a veces es tan ineficiente que no permite que los empleados puedan desarrollarse y puedan también vincularse de una manera más permanente a la empresa, porque no tienen una reciprocidad, dice. Más bien, lo único que encuentran en las empresas son críticas y a veces exclusión de los que no están de acuerdo con el rumbo que suele tomar la empresa. Dice, ¿cómo han manejado ustedes esta situación para poder ver qué cambió dentro de la organización en el área de recursos humanos que les ha permitido a ustedes implementar este tipo de metodología? Justamente quiero arrancar con una frase que Malena, que está conectada, la dijo el primer día que se unió al equipo, que fue hace 3 años. Como líder, siempre voy a esperar que ustedes se pongan la camiseta, pero a cambio yo les ofrezco ponerme en sus zapatos. Eso marca la diferencia. La reciprocidad, la resiliencia, el compromiso, el bajar del Olimpo y decir soy director, a ponerme a trabajar hombro a hombro contigo. Y sobre el tema de cómo hemos abordado la comunicación y de ser más cercanos, es eso, rompiendo las paredes, literalmente rompimos las paredes de la oficina de talento humano, y todos tenemos mesas, pero más allá de la metáfora, al igual que nuestro rebranding de cambiar, quitarnos el marco y romper esos sesgos, es estar ahí para las tiendas. Hoy la estructura de talento humano se reformó y hay un equipo dedicado especialmente para asistir desde talento humano a las tiendas. No ven cosas administrativas, están en campo, están escuchando lo que pasa en el día a día, están escuchando tanto las necesidades del líder como los dolores de la gente que les cobra, que percha, que cambia el precio. Desde ahí hemos podido construir una transformación, desde escuchar, desde ser cercanos,
de involucrar a quien ejecuta el proceso en este cambio. No es una decisión o una instrucción que baja porque la alta gerencia se reunió, se tomó un café, hoy le dio la gana de hacer las cosas distintas. No, es un resultado de escuchar a quien de verdad hace el trabajo diario. Entonces la comunicación ha servido para romper esas barreras. Hoy manejamos un canal de WhatsApp, al igual que me sentía muy identificada con Lucrecia en la mañana, porque sí, es de 2 vías. Hay colaboradores que se gradúa su compañero y están escribiendo el número de comunicación diciendo: mi compañero se graduó de economista. En consecuencia, felicitamos para toda la compañía. Puede ser el operativo de Esmeraldas, puede ser el montacarguistas del centro de distribución, puede ser un jefe de la administración, puede ser la persona que sea, cuando la comunicación genera ese sentido de pertenencia sin jerarquías, sin preferencias, cuando es cercana con todos porque es lo que tiene que ser, es que se logra romper esas barreras y cambiar esa concepción que estoy consciente que desde Talento Humano estamos trabajando mucho. No estoy diciendo que tengamos la mejor gestión, sé que estamos en el proceso de transformación, también reconozco que tenemos mucha oportunidad de mejora, pero no podemos lograrlo solos, necesitamos trabajar en equipo. 2 preguntas, veo que ha contestado con eso, creo que las personas que están conectadas se sienten que has dado respuesta a muchas de las preguntas que nos están haciendo. 2 últimas preguntas para ir cerrando tu presentación. Hay una que dice, ¿cómo vinculas la jugada del jugador y el contexto en un entorno tan cambiante organizacional como el que estamos viviendo en estos momentos? Capaz de adaptarse. Primero, el líder tiene que aprender a soltar, pero a soltar desde la confianza, no desde el desligo de la responsabilidad. Y para hacerlo necesitamos invertir tiempo en formar a nuestros equipos. Si yo no formo el equipo, no puedo soltar. Y si seguimos posponiendo esa tarea, no va a haber un ritmo lento o rápido, simplemente para ti se acabó el juego. Entonces, para mí, ¿cómo vinculo todo eso en un entorno cambiante? Es descubrir que puedo confiar en mis capacidades para formar a otros y que gracias al trabajo y las capacidades de otros conseguimos juntos caminar a esa velocidad que hoy el cliente, el mercado demanda para las compañías. Una pregunta muy corta pero muy profunda. ¿Cómo cambio mi mesa? ¿Cómo cambio mi mesa? ¿Cómo cambio mi mesa? Primero, siendo honestos, desde la humildad. Es la mesa que me acostumbré, que me heredaron. Es la mesa que de verdad yo quiero para mi vida. Desde ahí, desde la humildad y la honestidad. Y bueno, con acciones diarias y reales. No con afiches, no con videos, no con comerciales, siendo genuinos y auténticos. Eso, así cambiamos nuestra mesa. Muchas gracias. Agradecemos a la Magister por su valiosa intervención. A continuación vamos a hacer entrega de un certificado por su participación. Por favor, solicitamos al doctor Darwin Ordóñez que se acerque. Bueno, cuando quieras me las envías y las contesto para que tú las contestes. Gracias. Bueno, para las personas que se encuentran conectadas, vamos a dar un minutito y volvemos.